Igor Mikhailovich, ¿y quiénes son los Heliares? Los Heliares, más correctamente, son los guerreros de la luz. Es decir, aquellos que luchan del lado del mundo espiritual contra el propio sistema, contra el propio diablo en este mundo que pertenece precisamente al príncipe de este mundo, a Satanás. Sus acciones tienen lugar no en el mundo visible, sino en el lado de lo invisible. Esto es heliarismo, digamos, en el sentido más elevado. Sin embargo, hay que entender que ese heliarismo se subdivide. Sí. Desde tiempos inmemoriales ha habido varios niveles de este servicio. Los primeros escalones, bueno, o más correctamente, los heliares de tercer nivel, o los iniciales, eran los que luchaban bien contra hechiceros, kanduks y todo lo demás. Sus acciones estaban relacionadas con el lado visible y el invisible. El segundo nivel estaba representado por los que luchaban, digamos, con el propio sistema o contra el propio diablo, en el punto de origen de los acontecimientos. No permitían que estos eventos se originaran localmente. ¿Qué significa esto? Después de todo, cualquier acción que vemos suceder tiene una causa. Observamos una consecuencia, mientras que la causa se origina en el nivel invisible. Entonces, su objetivo y tarea era localizar aquellos lugares en los que surge la fuerza negativa, que luego, de alguna manera, afecta mal o debilita el componente espiritual de las personas, o aumenta alguna presión negativa sobre las personas. Bien, y la forma más elevada para la gente es el primer grupo de tales personas. El primer grupo son aquellos que están más cerca del servicio de María. Es la forma más elevada. Y su tarea es traer las decisiones cruciales a este mundo. Digamos, su función principal es traer la fuerza de Alat aquí, a este mundo, que luego se transmite a los más débiles. Bueno, figurativamente sí se puede decir así, en términos espirituales, para que se llenen de esta fuerza y sean capaces de resistir el propio sistema. Además, sus deberes en el sentido más elevado del servicio del heliarismo incluían precisamente la oposición a lo que ahora está ocurriendo masivamente. Es decir, la contención de las fuerzas naturales que se llevan muchas vidas, pero no pueden influir en la elección de la gente. Ese es el problema. Sí. No pueden detener las guerras desatadas por la gente, porque es la elección de la gente bajo el dictado de Satanás. Bueno, es la gente la que elige, y nadie puede anular la elección de la gente. No se puede ir contra eso. Pero es posible salvar la vida, digamos, suspendiendo algunos de los eventos más globales en el mundo entero. Y dar una oportunidad para prolongar, digamos, la existencia de la humanidad. Eso era exactamente, bueno, la misión de los heliares del más alto nivel. Ayudar a la humanidad a liberarse espiritualmente, debilitando el poder de Satanás. Estos son los guerreros. Ese es el servicio más difícil. De hecho, cualquier servicio es duro, y las personas que participan en guerras experimentan mucho. Es duro, pero estar cara a cara con Satanás es aún más duro. No cualquier persona es capaz de esto. ¿Y quién puede convertirse en un Heliar, Igor Mikhailovich? Una persona que está en el camino espiritual, que aspira y entiende toda esta esencia. Es decir, ¿puede ser cualquier persona? Básicamente cualquiera. Bueno, no todos, por supuesto, pero prácticamente cualquiera. Sin embargo, aquí también debemos distinguir y comprender qué tipo de servicio. Al fin y al cabo, hay, de nuevo, una pregunta sencilla que la gente suele hacer. ¿Puede una persona con una familia que tiene hijos convertirse en heliar? Puede ayudar al heliarismo, pero no puede convertirse en un heliar porque tiene un área de responsabilidad, tiene debilidades. Son sus hijos, su familia.
Mientras que Satanás, no es alguien con quien puedas negociar, ni siquiera es un político. Puedes llegar a un acuerdo con cualquier persona, pero Satanás te engañará de todos modos. Por lo tanto, la confrontación directa con las fuerzas oscuras, de aquel lado, debe ser llevada a cabo por personas que están libres de ciertas circunstancias. Es decir, el servicio. Bueno, en el sentido más elevado del servicio, ya que, de nuevo, el servicio al mundo espiritual puede manifestarse en varios campos, en la realización de, digamos, algunas acciones, incluso menores, pero importantes y significativas, o de algunos, digamos, proyectos que fortalecen la espiritualidad en las personas y debilitan el impacto del sistema. Esto ya es servicio. Cuando una persona está luchando consigo misma, como se dice, es decir, gana su Armagedón personal, es asunto de la persona. Pero cuando entra en el servicio, eso es, de nuevo, digámoslo de forma sencilla, para que quede claro, cuando una persona se embarca en el camino espiritual de verdad, no uno religioso, sino verdaderamente espiritual, y realmente aspira a la salvación espiritual, lo primero a lo que se enfrenta es a Satanás. Y prácticamente en todas las religiones se dice, debes vencer a Satanás en ti mismo, es decir, debes estudiarte a ti mismo, cómo funciona tu conciencia, etc. Y finalmente entiendes que la conciencia no es tuya, aprendes a contenerla, entiendes que la conciencia es dual, hay una conciencia primaria y otra secundaria. Es imposible llegar a un acuerdo con la conciencia secundaria, pero es posible hacerlo con la conciencia primaria, puede ser domada. Sin embargo, la conciencia primaria tiene fuerza, puede rechazar a la conciencia secundaria. Así, una persona está aprendiendo a vivir en la felicidad y en la alegría, en felicidad y alegría en este mundo, pero a continuación, controlando la conciencia misma, va adquiriendo la comprensión de que es una personalidad. Quien obliga a la conciencia a obedecer es precisamente la personalidad. Habiendo estudiado y conocido a sí mismo, está aprendiendo a percibir el mundo a través de los sentimientos. De este modo, está acumulando el amor de Dios. Finalmente, cuando la persona comienza a vivir espiritualmente, a vivir en el amor, lo primero que experimenta, después de todo, una persona espiritual no puede no actuar. Tiene una gran necesidad de servicio, es decir, de llevar esta comprensión a otras personas, de transmitirla. Esto ya es una forma de servicio. Sin embargo, hay personas que experimentan una necesidad de servicio superior. Esto se origina desde el interior de la persona. No solo al dictado de la conciencia que ha exaltado su orgullo, y por orgullo una persona dice, quiero ser un geliar, es decir, quiero servir, dame una herramienta. Mientras que, después de todo, está claro que los geliares poseen ciertas herramientas metafísicas, por medio de las cuales pueden oponerse activamente a los fenómenos negativos, digamos así. Y está claro que estas herramientas rozan la magia más elevada y pueden oponerse a la magia. Mientras que las personas, al dictado de la conciencia, desean no servir, sino obtener estas herramientas. Bueno, y llaman a esto magia, pero ciertamente nadie admitirá a tales personas ni las dejará entrar. Sin embargo, hay personas que están anhelando, están verdaderamente en el camino espiritual y experimentan este anhelo de servicio, comprenden toda la importancia. Entonces empiezan a llamar a la puerta y cuando están preparados pueden ser admitidos. Pero aquí también el sistema interfiere a menudo. Y tan pronto como las personas escuchan sobre el servicio, sobre el geliarismo, bueno, el sistema inmediatamente le dice a uno de sus adeptos, adelante, anuncia un concurso, recluta geliares. Y así comienzan a machacar a personas inocentes que han estado esforzándose desde el espíritu, desde una necesidad interna de servir. Mientras estos se meten en algunas sectas donde son engañados y simplemente son manipulados. Tales casos desafortunadamente suceden. Hay, digamos, estas situaciones, pero en realidad el servicio es la necesidad interior de las personas. ¿Y cuál es realmente la diferencia entre el servicio y la salvación? Después de todo, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se entiende el servicio? Mucha gente dice que es hacer crecer el amor dentro de uno mismo, que es estar en el sentimiento, constantemente. Esto es una necesidad. Lo que dices ahora es una necesidad de cada personalidad. No es servicio en el sentido más elevado
elevado. Es simplemente una necesidad banal de la personalidad. Cualquier personalidad de cualquier persona, incluso de un ateo, se esfuerza por el hogar. La personalidad entiende y sabe y siente que existe el mundo espiritual, pero la conciencia se interpone en este camino y, naturalmente, Satanás, bloqueando el camino de la personalidad hacia el mundo espiritual, comienza a decir que todo esto son cuentos de hadas, que esto es imposible, y así sucesivamente. Exactamente, he comenzado con el hecho, ¿recuerdas? Que he dicho que muchas personas escuchan, pero no creen. La conciencia no les permite creernos, aunque hemos hablado de la verdad. ¿Por qué ocurre esto? Porque están controlados, y están manipulados, están controlados por los demonios, y esto es realmente así. Una persona piensa, no, ¿cómo es posible? Después de todo, razono lógicamente, lo entiendo. Entiendes precisamente tanto cuanto Satanás te lo permite, y esa es la cuestión. Pero cuando una persona realmente comienza a estudiar qué pensamientos vienen, cómo es posible que vengan a varias personas a la vez, hemos hablado de esto. Especialmente en grupos es muy notable cuando la gente lleva un diario, luego compara, mira, analiza y realmente tiene un enfoque científico de esto. Entonces comienzan a entender que estos no son cuentos de hadas. Esto no es un mito, esto es realmente cierto. Y de hecho, Satanás existe. Y de hecho, él controla sus pensamientos y ciertamente los manipula. Pero cuando una persona siente y desarrolla en sí misma esta percepción a través de los sentimientos, que algunos eclesiásticos prohíben, Sí. ya hemos hablado de esto al principio del programa, y entendiendo todo esto, la persona comienza a resistir, adquiere ciertas habilidades, habiendo ganado la libertad como personalidad. Y este es uno de los fundamentos. Este es el camino a la salvación. Comienza a generar amor en sí mismo, amor por el mundo espiritual, porque comienza a sentirlo, que el mundo espiritual es amor. Ahora mismo hemos hablado de esto. Naturalmente, en la persona surge una necesidad de servicio. Y cuando uno siente el potencial y la aspiración de la propia personalidad de dedicarse verdaderamente a servir al mundo espiritual, pues, por supuesto, como se dice, su camino es convertirse en un geliar. Aunque el servicio puede ser diferente, no es necesario que todos sean geliares, ¿verdad? Aunque eso estaría bien. Aunque mucha gente quiere, sobre todo... Pero mucha gente quiere esto de la mente porque, como he empezado a contar, la conciencia a menudo manipula. Quiere conseguir estas herramientas, las herramientas de las que están dotados los geliares, para que, bueno, simplemente, digamos, un vecino ha ofendido o algo más. Entonces, de nuevo, para castigar al pobre vecino utilizando estas herramientas. De nuevo, una herramienta para lograr un cierto poder secreto. Como se dice, para conseguir una espada, pero no para conseguir el conocimiento. Es simplemente porque la gente no conoce las reglas básicas. Estas son herramientas espirituales y se dan solo a aquellos que son capaces de... que merecen, digamos, estas herramientas. No se dan sin razón. Entonces, este es un ejército de Dios en todos los niveles, que como un solo organismo se opone Debe ser así. al sistema. Pero hemos visto cuando el sistema tampoco duerme. Y he dado el ejemplo de los caballeros templarios, no sin razón. Después de todo, perdieron el sentido de su existencia muy rápidamente. En lugar del servicio de María, el servicio a la Madre de Dios, se transformaron rápidamente en una especie de pandilla que empezó a hacer negocios y todo lo demás. Bueno, y ya sabemos con qué terminaron. De la misma manera, también se acabó con los geliares, porque, bueno, el diablo es el diablo. Y en el servicio, una persona debe dedicarse por completo, mientras que hay muchos intereses terrenales y demás. Ahora, sí, ciertamente hay personas dispuestas a servir, pero, por desgracia, no tantas como sería deseable. Igor Mikhailovich, es que hay muchas preguntas sobre cómo convertirse en un geliar. Y, en general, después de los programas y después de los libros leídos, especialmente el libro de Sósmosis de Anastasia Novik, hay mucha gente sedienta, sinceramente sedientas. Y vuelvo a decir, hay quienes tienen un anhelo sincero, que realmente entienden lo que es el servicio. Y si cumplen con ciertos parámetros, serán admitidos. Eso es natural. Pero hay un gran número de personas que simplemente necesitan herramientas. No necesitan servicio al mundo espiritual. Necesitan herramientas que permitan hacer milagros a nivel metafísico. La diferencia es bastante sustancial. Sí. También una vez usted ha contado sobre lo importante que es mantener el conocimiento en su pureza. También me gustaría hablar de qué tipo de servicio es este.
En principio, es este el servicio al que se supone deben dedicarse los clérigos de todas las religiones. Su función es la inicial, la forma más baja de servicio que tiene que cumplir la gente. Es exactamente la transferencia del conocimiento en su pureza. No hay que cambiar ni una sola coma, y muchos dicen que no se corregirá ninguna coma. Bueno, lo que ha sido escrito por la gente, 30 veces reescrito, o incluso reescrito 3000 veces. Bueno, ¿cómo es que no fue cambiado? Bueno, fueron sustituidos, tanto la esencia como el significado. Lo hemos estado analizando ahora, y la gente misma lo ha visto todo, y lo sabe todo perfectamente. ¿Es esto la preservación del conocimiento? Simplemente en la época moderna el conocimiento puro, el conocimiento primordial, ha sido traído al mundo y está disponible en su pureza. Y como la gente... Bueno, miremos de nuevo. Incluso ahora los partidarios de Satanás lo están alterando y utilizando como medio de lucro, o como herramienta para obtener cierto poder. Al menos sobre un pequeño grupo de personas, pero como herramienta de poder. ¿Para qué? Ellos mismos ni siquiera entienden por qué están haciendo esto y quién los controla. Pero esto existe. Es decir, en primer lugar, darse cuenta de quién y cómo sustituye este conocimiento. Por supuesto, y resistir a esto. Resistirlo en uno mismo. Aquí es donde empieza todo. Sí. Pero este es un camino de liberación espiritual, mientras que el servicio es una carga adicional, por así decirlo. Cuando una persona siente, entiende, se desarrolla espiritualmente y comprende que es necesario ayudar a los demás, que toda la gente son hermanos. En realidad, todas las personas son hermanos, como dijeron todos los profetas, y Jesús habló de esto. ¿Acaso no lo dijo así? ¿Realmente se llamó a sí mismo rey de todas las personas? ¿O acaso dijo, los manipulo y controlo a todos y tengo poder sobre ustedes? No lo dijo. ¿Qué dijo? Hermanos Sí. y hermanas. ¿No es así? Igualdad espiritual. Igualdad espiritual. Igualdad entre las personas. Eso es lo que hay que entender. Eso es lo valioso. Además, Igor Mikhailovich, la gente tiene muchas preguntas sobre si las personas que ya están salvadas se convierten en geliares o una persona se salva durante el geliarismo. Los que siguen el camino se convierten en geliares. Esto, digamos que una cosa no impide la otra. Una persona que no sigue el camino espiritual, el camino de la salvación, digamos, que no recorre este camino, no puede convertirse en geliar. Esto es imposible. Naturalmente, el objetivo final de un geliar, como el de cualquier persona, es la salvación espiritual, pero además de salvarse a sí mismo, también ayuda a los demás. Esa es la clave. Son personas con una personalidad más desarrollada y más libre. Es decir, la salvación. Son personas espiritualmente más libres, que comprenden toda la importancia y el valor de este servicio. No les basta con simplemente amar. Quieren servir. La responsabilidad, simplemente sienten una mayor responsabilidad y entienden el potencial, que esto es posible. Por lo tanto, esto se convierte en su objetivo de vida, el sentido de su vida. Pues bien, para estas personas, la puerta siempre está abierta cuando están preparadas para ello. Es decir, la salvación y el servicio son, en principio, acciones conjugadas que van de la mano, pero son acciones diferentes. Son diferentes, por supuesto, diferentes. Sí. La salvación espiritual es tu asunto personal, mientras que el servicio es para las personas. Es el servicio al mundo espiritual. Una confrontación abierta. Para las personas. Para esos angelitos a los que el sistema ha encarcelado y no les deja desarrollarse, excluyendo a sabiendas su salvación. Y precisamente el objetivo y la esencia es ganar, es decir, ganar en aquel lado, no en este, no con una espada aquí, sino utilizando herramientas espirituales, ganar la libertad de estos angelitos que no pueden respirar libremente, pero de nuevo, para que puedan tomar el primer aliento. Y luego la elección es suya. Es imposible obligar a nadie a aceptar o no el mundo espiritual, pues es un asunto voluntario. Pero es posible debilitar el sistema mismo, reducir la presión, el dominio de Satanás sobre la personalidad de uno. Esto es de lo que deben ocuparse los geliares. Por supuesto, es muy importante en nuestro tiempo, cuando hay un poder total de, digamos, Satanás. Bueno, hay mucho trabajo, solo que nadie quiere hacerlo. Si se me permite, también hay preguntas de la gente que tal vez... Las respuestas a estas preguntas pueden quitar esta falta de comprensión de por qué hay tan pocas personas, al menos hoy en día, qué es lo que les detiene en este camino. Quizás... La conciencia. Sí, podríamos. Satanás. Si llamamos a las cosas por su nombre.
Es precisamente él quien les detiene. Mucha gente percibe esto como un cuento de hadas, como algo inexistente, pero, de nuevo, solo piensan y creen así quienes no han trabajado realmente sobre sí mismos. Basta con empezar a trabajar en uno mismo y esto se vuelve evidente. Simplemente lo desean mucho, anhelan mucho, pero siguen escuchando esta conciencia. Desean y anhelan mucho, pero Satanás no se lo permite. Son esclavos. Esclavos del sistema, quieren ser libres, pero su amo no se los permite. Así de simple. Después de todo, la personalidad de cualquier ser humano aspira al hogar, aspira a la salvación, porque es estúpido elegir la muerte en lugar de la vida. Pues bien, la conciencia distorsiona inmediatamente. La vida es esta, está aquí, la materia es la que vive, está bien organizada, piensa, pensamientos. Mira qué pensamientos hay, sobre lo bueno y lo malo, y sobre todo, esto es la vida, debe ser de pleno valor. Entonces, la gente se encierra en esto y se vuelve egoísta, y nada existe excepto ellos. Esto es beneficioso para el sistema, porque es como un cordero atado por una cuerda, que da lana y más tarde también dará carne. Pero, ¿qué adquirirá la persona? Esa es la cuestión. Entonces, por todo eso, inicialmente la personalidad como parte del Espíritu Santo es a priori... Aspira a servir, aspira a Dios. Por supuesto. Y el único que obstaculiza en este camino es la conciencia. El único que se interpone entre Dios y el ser humano es el diablo. Y tiene formas diferentes. Es decir, cuando una persona escucha algunas palabras en su cabeza, que es temprano, o es tarde, o es insuficiente. Aquí, por supuesto. Es el que le obstaculiza. Exacto, por supuesto. Como a la personalidad. Porque Satanás está diciendo, siéntate y espera. Si deseas convertirte en un Geliar, debes madurar espiritualmente. Entonces vendrán a ti y te invitarán, te verán, porque eres tan fuerte, desarrollado espiritualmente. Pero nadie vendrá ni te llamará. Es tu propia elección. Esa es la cuestión. Si deseas, toca la puerta. Si eres digno, te abrirán. Pero si tienes dudas, o tocas la puerta para conseguir las herramientas, no para servir, bueno, ¿quién te abrirá la puerta? Porque el geliarismo cambia la vida de uno completamente. La cambia absolutamente. De hecho, esa fue exactamente la razón para el establecimiento de diferentes, digamos, monasterios y similares. Pero esto es, de ninguna manera, la vida monástica u otra cosa. No. Todo es mucho más serio, mucho más serio. Es decir, los geliares son personas corrientes que viven en este mundo. En apariencia externa, sí. Para el sistema, sí. Para el sistema deben ser imperceptibles. Eso es en primer lugar, y su función es muy importante. Igor Mikhailovich, ¿podemos responder a las preguntas de las personas que ya saben sobre el geliarismo? Vamos a intentarlo. Diremos lo que se puede decir. Hagámoslo. Pero no diremos lo que no se puede decir. Por favor, no lo tomen a mal, chicos. Todo no se puede decir, por lo menos ahora. Las personas se convierten o nacen geliares. Se convierten. Se convierten. ¿Y si cualquier persona puede convertirse en un geliar? Prácticamente cualquiera, pero no cualquiera. También se preguntan, pero en realidad usted ya ha respondido. ¿El geliarismo es solo para hombres o también para mujeres? ¿Se asocia con cierta beligerancia? Bueno, en primer lugar, la división por sexos proviene de Satanás. Un ángel no tiene sexo. Entonces, cualquier humano como personalidad, un ser asexual, puede empezar el camino hacia Dios y... Ciertamente. Después de todo, un humano sirve precisamente a través de la personalidad, no a través del cuerpo. ¿Hay alguna restricción, de nuevo, en cuanto a cuestiones relacionadas con el cuerpo, en la edad o alguna restricción de la situación familiar? Hay restricciones de edad, y las hay basadas en el estatus familiar, ya que una persona que se embarca en el camino espiritual a la tercera edad, o, digamos, a una edad avanzada, ojalá que tenga la fuerza suficiente para vencer a Satanás. Ciertamente, cuanto más joven es una persona, menos patrones prescritos por el sistema tiene. Esto es como un ordenador. Cuanto más lo usas, más programas hay en él. Más difícil es encontrar lo que había antes. Lo mismo ocurre aquí. Simplemente, bueno, naturalmente, superando el poder de Satanás, uno necesita poner mucho esfuerzo. Y, naturalmente, cuanto más mayor es una persona, más de estos patrones prescritos hay en ella. Y más esfuerzo necesita poner para superarlos. Además, adicionalmente, tiene que servir. Entonces, es una carga adicional. Digamos con un lenguaje comprensible para la gente. ¿Para quién es más fácil correr 10 kilómetros? ¿Para un joven o para un anciano? Bueno, aquí está la respuesta.
Pero también hay otro camino de servicio en la forma de difusión de la verdad. Bueno, el servicio. Bien, naturalmente, por supuesto, como decimos, el servicio puede ser diferente. Hay formas fáciles, lo sencillo, la transferencia del conocimiento básico. Eso ya es servicio, porque ya estás, digamos, realizando una acción contra la voluntad de Satanás. Ya te estás oponiendo a él, aunque en una forma simple, pero es importante y necesaria. Alguien lo ha escuchado, alguien ha aceptado. Mira, un nuevo ángel aparece, ¿verdad? ¿No es ese el sentido del servicio? ¿Para que la gente se libere, gane la vida? Ese es el sentido. Después de todo, el significado del servicio no es matar a tantos infieles como sea posible, sino crear tantas personas libres como sea posible. Ese es el significado del servicio. No en el asesinato, sino en el nacimiento. Geliares es una cualidad militante. ¿Las artes marciales ayudarán a convertirse en un geliar? Este tema está muy relacionado. ¿Alguna vez escucharon? Bueno, el entrenamiento físico no ha impedido a nadie, por así decirlo, pero... Geliarismo significa la oposición al mal en el mundo invisible. ¿Basta con leer oraciones o irradiar amor? ¿O se necesitan acciones reales de cada persona aquí, en la tridimensionalidad? Y ahora mira, una personalidad humana siente. Realmente siente una aspiración de servicio. Mientras que la conciencia la limita. Siéntate, medita, envía ondas de amor al mundo y de este modo sostén una cúpula. Defiende a la humanidad. Bueno, y conténtate con tu orgullo. Después de todo, estás salvando al mundo. Estás enviando amor. ¿Cierto? Eso es el servicio. A Satanás. Es el servicio sincero a Satán, a Mamón. Entonces, el geliarismo no es solo directamente la acción en el nivel invisible, sino que también debe haber acciones aquí, en la tridimensionalidad, por el bien de la gente. Esto es, ante todo, la libertad interior y la ausencia de egoísmo, y ningún orgullo. Después de todo, a las personas que repetidamente salvan el mundo, que realmente han estado salvando el mundo, nadie las conocía. Pero ese es el punto. Sí, se reconocían entre ellos por ciertos signos. En las etapas iniciales, los geliares no pueden sentirse unos a otros. Es la comprensión más alta. La forma se da solo cuando las personas alcanzan la salvación. Entonces adquieren estabilidad. Sin embargo, las herramientas para el servicio se les conceden mucho antes, cuando son leales y fieles, siguen el camino de la salvación espiritual personal y también se oponen activamente al sistema. Y también se les proporcionan distinciones personales. Bueno, como en cualquier orden. Pero este orden nunca ha interferido ni en la política, ni en nada terrenal. Su objetivo y sus tareas son el servicio a Dios y la oposición exclusivamente a Satanás, sin interferir en la elección de las personas. Ese es el significado. Esta es la forma más alta de servicio. Está dirigida a la unificación de las personas, a la libertad concedida a las personas como personalidades. Bueno,